¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así la palabra del Señor de la manera siguiente, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Salmo capítulo 90, versículos 10 al 12 dicen así: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según qué debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Tomen su lugar, hermanos y hermanas, en esta hermosa tarde, y vamos a meditar en la palabra de Dios, hermanos, en este día 10 de marzo del año 2019. Quiero compartir con ustedes, hermanos, este tema al cual he titulado Pidiendo sabiduría a Dios. Hermanos y hermanas, quiero decirles que en esta tarde vamos a prestar mucha atención a la palabra de Dios, ya que, hermanos, cada mensaje que Dios, hermanos, nos habla por medio de su palabra, Dios quiere enseñarnos algo especial a cada uno de los que oímos su palabra. Y en esta tarde, hermanos, hemos terminado de leer los versículos 10, 11 y 12 del Salmo 90. El Salmo 90, hermanos, es un salmo que se le atribuye a Moisés. Es una oración de Moisés, hermanos, hablando con Dios. Moisés, hermanos, fue un líder, un hombre que, hermanos, caminó en el desierto con el pueblo de Israel y miró, hermanos, la gloria de Dios, y también miró los juicios de Dios. ¿Cuántos sabemos esto, hermanos? O sea que Moisés miró la gloria de Dios, hermanos, cuando Dios, hermanos, se manifestaba en aquella nube que los cubría del calor, hermanos, y lo miraba en la columna de fuego por la noche que alumbraba aquel pueblo. Pero también, hermanos, la Biblia enseña, por ejemplo, en Éxodo capítulo 32 habla que, hermanos, cuando el pueblo de Israel miraron que Moisés no descendía del monte, ¿verdad? Le dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, al que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya sucedido, ¿verdad? No sabemos qué le haya pasado. Ya se ha tardado mucho. Moisés ya llevaba 40 días y 40 noches, hermanos, en la presencia de Dios. Y el pueblo de Israel empezó a buscar un Dios y se fabricaron un Dios, porque Aarón, hermanos, les pidió todo el oro que traían. Y dice que les dio forma con un buril y les formó un becerro. Y lo empezaron a adorar, hermanos y hermanas. Y cuando Dios se da cuenta que el pueblo de Israel se ha construido un becerro, y hermanos, ahora lo están adorando, lo están, hermanos, ¿verdad?, haciéndole un culto, Dios le dice a Moisés: desciende, porque el pueblo que sacaste de Egipto, dice, se ha corrompido. Y hermanos, déjeme decirle, ahí, hermanos, Moisés miró la ira de Dios. Dios, hermanos, quiso destruir al pueblo de Israel. Dios lo quiso destruir por su idolatría, por su rebeldía, por su desobediencia, por lo que usted quiera llamarle. Y hermanos, y así, hermanos, ¿verdad? También en Números capítulo 14 miramos que Dios también quiere destruir al pueblo de Israel. Lo miramos en Deuteronomio, hermanos, capítulo 3 del versículo 23 en adelante. Moisés, por la dureza del pueblo de Israel, no pudo entrar a la tierra prometida, hermanos. Por la dureza del corazón del pueblo de Israel, Moisés, hermanos, en un momento, ¿verdad?, de enojo, no le habló a la roca como Dios le había dicho, sino golpeó la roca. Y esto, hermanos, le costó a Moisés. Solamente miró la tierra prometida de lejos y no pudo entrar a la tierra prometida. Ahora, Moisés, hermanos, en este salmo dice, ¿verdad?, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, dice, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos.
quiero que entendamos esto. Moisés reconoce que los días del hombre, o la vida del hombre aquí en esta tierra, son, dice hermanos, ¿verdad? 70 años, y en los más robustos 80 años. Y todos los días, dice, son molestias y dolores en la vida del hombre. Ahora, en el versículo 11 dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debes ser tenido? En otras palabras, Moisés está diciendo: ¿quién conoce el poder de tu ira? Es decir, ¿quién conoce que tú eres un Dios que haces juicio? Cuando tú, Señor, te enojas, haces juicio al hombre. ¿Quién puede conocer esto para que seas tenido? Hace una pregunta. Ahora, hermanos, dice en el versículo 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Moisés está diciendo: Señor, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, los días del hombre son 70, en lo más robusto son 80. Debemos entender que, hermanos, nosotros somos personas, hermanos, que pasamos por esta tierra, hermanos, por una brevedad de tiempo. No somos eternos en esta tierra y debemos aprovechar cada día que Dios nos presta, hermanos y hermanas, a prepararnos para que un día nosotros podamos llegar al reino de los cielos. Porque quiero decirles, hermanos, que un día Dios hará juicio a esta tierra. Y hermanos, déjeme decirle que los juicios de Dios son justos y son verdaderos, hermanos y hermanas. Es decir, que los juicios de Dios no son, hermanos, juicios injustos. Los juicios de Dios son justos y verdaderos, porque Dios, hermanos, no es un Dios injusto que solamente hace justicia, hermanos, de un momento a otro, sino que le da oportunidad al hombre, a la mujer, para que se prepare, para que esté a cuentas con Dios. Y por ello nosotros, hermanos, debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría. No sabemos cuántos años vamos a vivir, no sabemos cuántos años Dios nos va a prestar, pero qué precioso es que el tiempo que Dios nos preste los aprovechemos para estar a cuentas con Dios, para que, hermanos, todos los días que vivamos nosotros estemos debidamente preparados para que cuando muramos, hermanos, nos vayamos con Cristo Jesús, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde? Entonces, hermanos, debemos pedirle a Dios sabiduría, hermanos. Por ello Dios, hermanos, desde temprana edad le habla al joven, ¿verdad? Dios a través del sabio Salomón, en Eclesiastés capítulo 12, ¿verdad? Versículo 1 dice, le habla al joven y le dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Dios es un Dios justo, un Dios bueno, que le habla al hombre a su temprana edad, al joven, para que un día no llegue a viejo y que llegue todo, hermano, lleno de pecado, lleno de maldad, y que un día se pueda perder por toda la eternidad. Dios quiere que aprovechemos el tiempo, que el joven desde su temprana edad, hermanos y hermanas, conozca al Señor, se acuerde que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, que hay un Dios que un día hará juicio a este mundo. Pero qué hermoso es que el joven se prepare a su temprana edad y pueda, hermano, un día ser librado de la condenación eterna. Cuando dicen gloria a Dios, hermanos y hermanas? Por ello, hermanos, Moisés dice de parte de Dios en el versículo 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos. Ahora quiero leerles en esta Biblia, hermanos, en la versión al día. Escuchen lo que dice, hermanos, la palabra del Señor en esta versión. Oigan lo que dice. Salmo 90, versículos 10 al 12 dicen así: algunos llegamos a vivir hasta 70 años, quizás algunos alcancemos hasta los 80, pero aún los mejores años de entre todos estos están llenos de dolor y problemas.
pronto pasan y nosotros pasamos con ellos. ¿Quién puede darse cuenta de los terrores de tu ira? ¿Quién de nosotros puede tener tu gran ira como debe? Versículo 12 dice: enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón se llene de sabiduría. Oigan, hermanos, qué precioso. Enséñanos a contar bien nuestros días. Es decir, que los hombres debemos pedirle sabiduría a Dios, hermanos, para que cada día que estamos sobre esta tierra le digamos: Señor, gracias por un día más que tú me prestas, que tú me das de estar aquí, Señor. Pero que lo vivamos con sabiduría de parte de Dios, que no vivamos un día desperdiciándolo, sino que lo vivamos aprovechándolo, para que estemos más a cuentas con el Dios de la gloria, para que, hermanos y hermanas, cuando Cristo venga, o sea que nosotros muramos, qué hermoso es que un día, hermanos, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra del Señor, y nos encontraremos con el Señor en los aires, hermanos y hermanas. Pero es necesario que nosotros, hermanos, cada día lo vivamos con sabiduría de parte de Dios. Por ello, qué bueno es que nosotros le digamos: Señor, dame sabiduría, lléname, Padre, de esa sabiduría de lo alto, que yo pueda aprender a vivir como un hijo tuyo, Señor, que siempre tenga presente que no soy eterno en esta tierra, que un día voy a morir, que un día voy a dejar de existir, Señor, y que yo viva responsablemente sobre este planeta Tierra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermanos? Por ello, hermanos, todos los que estamos aquí, pidámosle al Señor, porque déjeme decirle, hermano y hermana, que si nosotros no le pedimos a Dios que traiga sabiduría a nuestro corazón, hermanos, nosotros nos vamos a cegar por el pecado. La gente que hoy vive sin Dios, sin fe y sin esperanza, culpan a Dios por las desgracias, por todo lo que está pasando al mundo. Dicen: ¿dónde está Dios? Si Dios dicen que es amor, si Dios existe, ¿por qué sucede todo esto? No se dan cuenta que Dios, hermanos y hermanas, es amor, pero también es fuego consumidor. Y llega un tiempo cuando Dios permite ciertas cosas para que el hombre reconozca, hermanos, que no está solo sobre esta tierra, y tiene que permitir ciertas cosas a ver si el hombre se arrepiente, si busca a Dios en esa situación. Pero quiero decirles, hermanos y hermanas, que nosotros, por la palabra de Dios, pidámosle a Dios sabiduría, que Dios traiga sabiduría a nuestro corazón, y no vamos a esperar para que Dios empiece a hacer juicios a esta tierra para decir: ahora sí, Señor, voy a vivir como un hijo tuyo. No, el hijo de Dios es un hombre, es una mujer que teme a Dios. Hay un temor reverente en su corazón todos los días, hermanos. Aunque la demás gente no quiera obedecer a Dios, ese hombre, esa mujer tiene un temor reverente en su corazón, porque tiene la sabiduría de Dios en él y en ella, hermanos. Por ello nosotros, hermanos, hay que pedirle a Dios sabiduría, hermanos. Mucha gente, hermanos, culpan a Dios, pero no es culpa de Dios, es la culpa, hermanos, de la gente que no obedece a Dios. Por el pecado, hermanos, es que vienen las consecuencias. Mucha gente culpa a Dios y no se da cuenta, hermanos, que por su pecado, por la dureza de su corazón, hermanos, es que sufren las consecuencias, hermanos. Se recuerdan, hermanos, en los días del profeta Elías, ¿verdad? Había una idolatría tremenda, hermanos. Había más de 450 profetas de Baal que le servían a Baal. Eran, hermanos, hombres, hermanos, que le servían a estos ídolos, hermanos, estas imágenes. Y por causa de aquello, hermanos, Dios envía una sequía tremenda. Dios envía, hermanos, 3 años y medio de sequía. Y todavía cuando, hermanos, aparece Elías, Acaz, cuando se encuentra con el rey Acaz le dice: ¿eres tú quien perturbas a Israel?
o sea, echándole la culpa al siervo de Dios, como diciendo: por tu culpa ha venido una sequía a nosotros, no hay agua, no hay hierba para nuestro ganado, nos estamos muriendo de hambre, en otras palabras. Pero no era Elías, era que Dios lo había permitido por el pecado, por la dureza que había estado en el corazón de ellos, hermanos y hermanas. Y en estos días también suceden muchas cosas por todo el pecado, por la dureza del hombre y de la mujer que vive una vida desordenada, que no vive, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. Y hermanos, todavía el hombre, hermanos, en su dureza de corazón y cegado por el pecado, dice: ¿por qué, si Dios es Dios de amor, por qué permite todas estas cosas? Oh, pero yo quiero decirles, hermanos, en esta tarde, el pueblo de Dios, hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que traiga entendimiento a nosotros y que nos ayude a caminar una vida diligente delante de su presencia. Que intentamos, hermanos y hermanas, que todos los días que estemos aquí en esta tierra, tenemos que vivir como Dios manda, y que a cada día tenemos que aprender a vivir como pueblo de Dios, porque aquí en esta tierra vamos de pasadita, hermanos. Un día nuestro lugar eterno es estar con el Señor por toda la eternidad. Hoy, hermanos y hermanas, nos vamos a enfermar, nos vamos hermanos, a pasar por muchos problemas, pero quiero decirles, un día se va a terminar todo esto, hermanos. ¿Cuándo lo creen así? Hermanos, esto se va a terminar un día, pero entre tanto que esto no suceda, hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, hermanos, para vivir como pueblo de Dios. Porque, hermanos, déjeme decirle, solamente Dios es el único, hermanos, que nos puede ayudar a nosotros, para que a cada día vivamos una vida, hermanos, diciendo: Señor, aquí estoy, te estoy esperando, estoy viviendo, Señor, aguardándome para ti, Señor. Yo no sé cuántos días, cuántos años me vas a prestar de vida, pero quiero, Señor, vivir el tiempo que tú nos permitas, me permitas vivir. Quiero vivir para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Entonces, hermanos, aquí en esta versión dice de esta manera, ¿verdad? En el versículo 12 dice: enséñanos a contar bien. Oigan, esto es lo que a mí me gusta, hermano. Dice: enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón se llene de sabiduría. Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón se llene de sabiduría. Miren, hermanos, no es cierto. Muchas veces, hermanos, cuando el niño es niño y va creciendo, quiere ser adulto, y luego quiere ser joven, y luego, hermanos, ¿verdad?, quiere ya ser mayor de edad, y llega una edad que ya no queremos crecer. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Verdad? Ya no queremos pasar de ahí, y por eso hay muchos que no pasan ya diciendo que tienen 40 años, aunque ya tengan 50 años, porque ya no quieren crecer más. Pero yo quiero decirles, tenemos que aprender a contar bien nuestros días. Porque, hermanos, por ejemplo, una persona cuando cumple sus años dice: gracias, Señor, por un año más de vida, gloria a Dios. Pero también debemos decir que es un año menos de vida, un año menos que Dios, hermanos, nos permite estar sobre esta tierra, y que nos estamos acercando más a la muerte, y que nos estamos acercando más también a la venida del Señor. Y que esos años que nos queden debemos aprovecharlos, a contarlos bien, para que estemos bien delante del Señor, hermanos y hermanas. Que traigamos sabiduría, hermanos, a nuestro corazón. A veces, hermanos, la gente se prepara con todo y dice: voy a arreglar bien las cosas, y cuando tiene bienes dice: voy a hacer mi testamento para que todo quede en orden. Yo quiero decirle, todo es válido, todo es bueno, pero tenemos que estar bien delante del Señor. Antes que arreglar las cosas de la tierra, hay que arreglar las cosas que llevan a vida eterna, hermanos y hermanas. A veces el hombre anda tan afanado, anda buscando qué le va a dejar aquí a sus hijos y todo, cuando, déjeme decirle, hermano y hermana, nos olvidamos de lo más especial, que un día vamos a llegar a la presencia del Señor, y querramos o no querramos, vamos a dar cuenta de nosotros, hermanos, de nosotros mismos. Y déjeme decirle
no vamos a tener excusa de decirle a Dios: Señor, tú sabes que por andar haciendo cosas materiales para mis hijos, no, tú sabes que por andar haciendo esto, descuidar mi vida espiritual. No nos va a contar delante del Señor, porque hoy estamos leyendo la palabra de Dios, que el Señor dice por medio del Salmo 90:12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos y hermanas, no nos va a contar ninguna excusa, porque hoy Dios nos está hablando por medio de su palabra, que Dios nos enseña a contar nuestros días, que Dios traiga sabiduría a nuestro corazón, hermanos y hermanas, porque es importante que el hombre sepamos, hermanos. Miren, muchas veces a mí, hermanos, no sé qué me da. La gente, hermanos, se emociona, ¿verdad? Escuchar mensajes tremendos aquí y allá, y gloria a Dios, hermanos, porque hay hombres que son usados por Dios, que Dios los usa de una manera tan especial para traer unas enseñanzas escatológicas tan hermosas, y la gente, hermanos, se emociona y dice gloria a Dios y aleluya. Pero yo quiero decirles, de nada nos va a servir saber todo, hermanos, si no estamos preparados delante del Señor, hermanos y hermanas. No nos va a salvar a nosotros el mucho conocimiento, nos va a salvar que tú y yo, hermano, aprendamos a contar nuestros días y que estemos al corriente con el Dios de la gloria, hermanos y hermanas. Si no, déjeme decirle, quién sabe cómo nos va a ir en el día final, hermanos, ¿verdad? Nosotros debemos pedirle a Dios esto, hermanos, que nos dé sabiduría para que podamos ver, hermano, nuestros errores, nuestros pecados. Por ello el salmista, ¿verdad? Por ahí en el Salmo 19 habla en uno de los versículos donde dice: enséñame, Señor, revélame mis pecados ocultos. Es decir, hay pecados que yo no me doy cuenta, Señor. Hay cosas que yo no las puedo ver, pero tú sí las puedes ver. Revélame esos pecados ocultos que yo no los puedo mirar. Eso es, hermanos, vivir con sabiduría, con entendimiento delante del Señor, porque estamos, hermanos, nosotros sabidos de que un día nos vamos a ir con el Señor. Vamos a desaparecer de esta tierra, pero no, hermanos, solamente vamos a desaparecer de aquí y que Dios nos mande donde Él quiera. No, Señor, el hombre tiene que saber que aquí tiene que serle fiel a Dios, y que si le es fiel al Señor aquí, un día va a estar con el Señor allá por toda la eternidad. Y si nosotros queremos vivir, hermanos, como queramos, pues también es nuestra decisión. Nada más que Dios, hermanos, no podemos justificarnos delante de Él un día. No podemos decir: Señor, yo no lo sabía, porque déjeme decirle que Dios siempre nos habla, hermanos, a tiempo y fuera de tiempo. Cuando dicen gloria a Dios, hermanos y hermanas? Den un fuerte aplauso al Rey con todo, pero con todo su corazón, hermanos y hermanas. Por ello, hermanos, ¿verdad? Este hombre, Moisés, hermanos, conocía los juicios de Dios, hermanos. Dios muchas veces quiso acabar con el pueblo de Israel. Dijo: déjame que yo los destruya. Y Moisés, como un gran siervo de Dios, le recordaba a Dios: Señor, no lo vayas a hacer. ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Que los sacaste de allá para matarlos aquí en este desierto? No, Señor, perdónalos. Y Dios se acordaba y los perdonaba, hermanos y hermanas. Y déjeme decirle, muchas veces así está Dios. Todavía, hermanos y hermanas, por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Porque todavía hay hombres, hay mujeres de Dios que todavía dicen: Señor, no vengas todavía, porque tengo hijos, tengo hermanos, tengo gente que necesita ser alcanzada por ti. Ten misericordia, ten piedad. Y todavía Dios es paciente, hermanos. Pero quiero decirles que todo tiene un principio y tiene un fin, y un día se acabará ese tiempo de misericordia, que ya ni las oraciones de los justos podrán detener la venida del Señor, ni las oraciones del justo podrán detener la ira de Dios sobre los impíos, hermanos y hermanas, porque lo que Dios va a hacer, y nadie le puede decir a Dios: ¿por qué lo haces o por qué no lo haces? Lo que Dios quiera hacer, Él lo hace cuando Él quiera, hermanos. Pero quiero decirles, nosotros, hermanos, como pueblo de Dios,
debemos pedirle a Dios, hermanos, mucha sabiduría para que vivamos una vida piadosa delante del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esta palabra, hermanos? Ahora retrocedamos, hermanos, al Salmo capítulo 39, hermanos. Busquen en su Biblia, hermanos, en el Salmo capítulo número 39. Vamos a mirar algo muy hermoso que dice aquí la palabra bendita del Señor. Salmo 39, hermanos, ¿lo tienen, hermanos? Amén. Quiero leérselos primero, hermanos, en la versión al día. Oigan lo que dice aquí la palabra del Señor, hermanos. Vamos a leer los versículos 4 y 5, dicen así: Señor, ayúdame a comprender lo corto que será mi tiempo en la tierra. Ayúdame a comprender que mis días están contados y que mi vida se me escapa de las manos. Muy breve es mi vida, toda entera no es más que un monumento para ti. La existencia humana es como un soplo. Así dice esta versión, hermanos y hermanas. Ahora quiero leerles, hermanos, en la versión, ¿verdad?, de la Reina Valera que nosotros usamos. En esta versión, hermanos, dice de esta manera, en el Salmo capítulo 39, versículos 4 y 5, dicen así: Hazme saber, Señor, mi fin, cuando sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí distes a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completamente vanidad todo hombre que vive. Así dice la palabra del Señor, hermanos. En el versículo 4 me gusta lo que dice el salmista: Hazme saber, Señor, mi fin, y cuántas sea la medida de mis días. Miren, hermanos, dice el salmista: Señor, hazme saber mi fin y cuánto sea la medida de mis días. Este hombre está pidiendo sabiduría a Dios, hermanos, que Dios le haga ver cuánto tiempo le queda sobre esta tierra para que él sepa vivir sus días, hermanos. Ahora, hermanos, yo quiero decirles en esta tarde, todos los que estamos aquí, hermanos, bien que sabemos que nuestros días se están acortando. Todos, hermanos, lo sabemos. La misma naturaleza nos está indicando que nos quedan menos días de vida. Miren, no es cierto. Todos, cuando éramos niños, brincábamos y corríamos, y hermanos, nada nos sucedía a nosotros. Éramos jóvenes y corríamos de aquí para allá y hacíamos ejercicio y nada nos dolía. Pasaron los 30 años, los 35 años, todavía usted podía correr por ahí, pero ya no igual. Pero pasando los 40 años, hermanos, usted ya no puede correr como antes. Dígame si no es cierto, hermanos. Ahora, hermanos, miren, ¿verdad? Hay una anécdota que alguien dice que hizo un trato con la muerte y le dijo: oye, yo sé que voy a morir un día, nada más que quiero que me avises antes de que vengas por mí. Está bien, le dijo la muerte, trato hecho, yo te voy a avisar cuándo voy a venir por ti. Y hermanos, sucedió que un día se le llegó su día y vino la muerte y se lo llevó y le dijo: oye, ¿qué pasó? ¿No me avisaste? Quedamos en que me ibas a avisar. Dijo: yo te avisé muchas veces. Cuando se te empezó a caer el pelo, era un aviso que yo venía por ti. Cuando se te empezaron a aflojar las muelas, era un aviso que yo ya venía por ti. Cuando empezaste a sentir todos aquellos dolores de hueso, que ya no eras el mismo, yo te estaba avisando que ya venía por ti, ¿verdad? Pero como el hombre, hermano, vive una vida sin pedirle sabiduría a Dios, no entiende el tiempo de Dios y piensa que va a ser eterno aquí y busca pastillas aquí para el dolor, para que no se le caiga el pelo y para que se le, hermanos, amacicen los dientes. Pero quiero decirles, hermanos, podemos hacer todo, pero todo aquello está anunciando que los días se nos están acortando y que nos estamos acercando más a la muerte. Ahora, hermanos, déjenme decirle, por ello nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría, hermanos, que nos dé entendimiento para conocer
el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Por ello, hermanos, qué bueno es conocer el tiempo en el que estamos viviendo, hermanos, porque cuando uno ya llega a una edad, hermanos, ¿verdad?, ya no es tiempo de andar de aquí por allá, más cuando conocemos de Dios, hermanos, ¿verdad? El Señor, hermanos, tenemos que aprender a amar a Dios con todo nuestro corazón y serle fiel a Dios. Pero quiero decirles, hermanos, si alguien un día por accidente o por un propósito de Dios nos logra mirar a través de este video o por algún medio que llegue a escuchar este mensaje, ¿verdad? Si es un hombre que ya pasó los 50 años, hermanos, y que todavía anda de ojo alegre por ahí, hermanos, Dios de mi vida, hermano, amigo, ahora sí, como dicen por ahí, ya rece por su alma. Busque de Dios, acérquese a Dios. Sus días, si son 70 años de vida, le faltan 20 solamente. Ahora si ya tiene 60, le faltan 10. Hermano, es tiempo de buscar a Dios. Y los que somos cristianos, hermanos, entre más van pasando los años, vamos creciendo más nos vamos acercando al tiempo que Dios nos presta de vida, hermanos. Pero qué hermoso es tener sabiduría de parte de Dios y decir: Señor, ya mi pelito ya está pintando canas, Señor. Ahora sí, Señor, creo que ya me estoy acercando a esos días que tú dices, ¿verdad? Pero muchos no, dicen: me voy a pintar el pelo. Y está bien, pintes el pelo, si yo no tengo nada contra eso. Si usted no quiere mirarse las canas, ¿verdad? Yo le he dicho a mi esposa: yo no me voy a pintar el pelo. El día que me salgan mis canas, me voy a gozar con mis canas y voy a lucirlas para la gloria del Señor, ¿verdad? No me voy a avergonzar. Se lo he dicho a mi esposa. Ahora, si alguien se quiere pintar el pelo, yo no tengo nada en contra de eso. Pínteselo, ¿verdad? Si usted quiere, es su vida, es responsable de su vida, ya usted con Dios. Pero déjeme decirle, hermano y hermana, que a usted se puede pintar el pelo si usted quiere, pero no va a evitar que Dios, hermanos, un día se lo lleve a usted, ¿verdad? No va a evitar que usted, porque, hermanos, las canas salen porque usted ya llegó a la edad que le tenían que salir, hermanos. Los dientes se caen porque pues ya, se imagina cuántas toneladas de comida no hemos comido desde niños, hermanos. Cuántas cosas no hemos masticado con los dientes, hermanos. Entonces todo eso se va desgastando. Y hermanos, déjeme decirle, tenemos que pedirle a Dios que Dios traiga sabiduría a nosotros, hermanos, para que podamos comprender en qué tiempo estamos viviendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde, hermanos? ¿Estamos comprendiendo la palabra del Señor, hermanos? ¿Verdad? Por ello, hermanos, el sabio Salomón dijo que es mejor ir a la casa de luto, ¿verdad?, que a la casa de banquete. Es mejor el día de la muerte, dijo, que el día del nacimiento. ¿Por qué, hermanos, es mejor ir a la casa de luto que a la casa de banquete? Porque, hermanos, cuando una persona va donde hay un muerto, donde la gente se muere, hermanos, ahí es donde reflexionamos. ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? Más cuando una persona, hermanos, se miraba todavía, que usted la miraba fuerte, que la miraba sana, y dice: pero ¿cómo se murió la persona? ¿Por qué se murió si se miraba fuerte todavía? ¿Verdad? Pero bueno, así es la vida, hermanos. Y ahí es donde uno reflexiona y dice: ay, Señor, no sea que yo también me vaya a morir, ¿verdad? Y ahí es donde uno piensa. Pero cuando uno está en el banquete, hermanos, con toda la gente ahí, la gente no está pensando morirse, hermanos. La gente está pensando que es eterno y que, hermanos, aquí va a vivir muchos años. Pero por ello, hermanos, el que tiene la sabiduría de Dios, hermanos, ese hombre, déjeme decirle, este mundo puede vivir enfiestado, puede vivir en banquetes, pero ese hombre vive una vida, hermanos, sabia delante del Señor, porque sabe que su vida tiene un límite aquí en esta tierra, hermanos y hermanas. Y que el tiempo que va a estar en esta tierra no lo va a desperdiciar. Va a vivir una vida aprovechando, hermanos, a cada día, diciendo: Señor, ayúdame a vivir una vida conforme a tu voluntad. Y cuando tú me decidas llevarme, Señor, cuando tú le permitas a la muerte venir por mí, Señor, qué bueno que yo esté preparado y que el tiempo que me prestaste
no lo malgasté, Señor, en mi carne. Lo gasté estando en tu casa, alabando tu nombre, preparándome, Señor, para ese día glorioso, para que cuando tú vengas, Señor, aunque yo no esté aquí con vida, Señor, pero sé que seré levantado y seré llevado, Señor, para encontrarme contigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde, hermanos? Entonces, hermanos, ¿cuántos de verdad necesitamos la sabiduría de parte de Dios? ¿Verdad? Necesitamos la sabiduría de Dios, hermanos, porque nosotros no queremos morirnos, hermanos. Déjenme decirles que ser sincero, no queremos morirnos. Y muchas veces, ¿verdad? El hombre que ya llega a los 45, hermanos, dice, no, yo me siento como de 15. Es un decir, hermanos, ¿verdad? Ciertamente el corazón no se envejece, pero, hermano, el cuerpo no es el mismo. Aunque usted quiera, no es el mismo, hermano y hermana, ¿verdad? Porque ya pasó lo que ya tenía que pasar, hermanitos. Entonces hay que vivir una vida con sabiduría de parte del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde, hermanos? ¿Cuántos nos gozamos con la palabra? Denle un fuerte aplauso al Rey con todo su corazón, hermanitos. Efesios capítulo 1, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Tienen Efesios capítulo 1, hermanos? Leamos los versículos 17 y 18. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18 dicen: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, como dice en su Biblia, hermanos, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esta palabra, hermano? El apóstol Pablo, hermanos, le escribe a la iglesia en Éfeso, y les dice el apóstol Pablo en estos versículos que terminamos de leer. En el versículo 17 les deja decir esto, hermanos: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, es decir, los ojos de nuestra mente, que nos dé sabiduría, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Por ello, hermanos, el salmista o Moisés tenía razón cuando él decía en el Salmo 90, versículo 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Este hombre sabía lo que estaba diciendo, hermanos. Nosotros debemos pedirle a Dios que el Señor nos dé esa sabiduría, hermanos, que sepamos cuál es la herencia que tenemos, hermanos, en el reino de los cielos. No es cualquier herencia, es una herencia que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros, hermanos, pero que hayamos vivido aquí en esta tierra con sabiduría de parte de Dios, hermanos y hermanas. Entonces es necesario que cada uno de nosotros le digamos: Señor, dame sabiduría para vivir los días que tú me prestes, Señor. No, Señor, como viví antes en el mundo, sino ahora en Cristo Jesús, hermanos, vivir como hijos de Dios, como Dios manda, como Dios quiere, como Dios, hermanos, nos enseña en su bendita palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hermosa tarde? Den un fuerte aplauso al Señor, hermanos, con todo su corazón. Y vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, hermanos. Colosenses capítulo 1, hermanos. Busquen en su Biblia y miremos lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia Colosenses, hermanos. Versículos 9 y 10 dicen así. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10 dicen: por lo cual, ¿lo tenemos, hermanos? Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros
y de pedir que seáis llenos de ¿qué dice en su Biblia, hermanos? Del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, ¿cómo dice, hermanos? Como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, ¿qué dice, hermanos? En el conocimiento de Dios. Oigan qué hermosa es la palabra de Dios, hermanos. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Colosas: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos del conocimiento o de sabiduría de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por ello, hermanos, todos los que estamos aquí, pidámosle a Dios, hermanos, que Dios nos dé sabiduría, que traiga sabiduría a nuestro corazón, hermanos, ¿verdad? Para que nosotros a cada día vivamos, hermanos, una vida responsable en esta tierra. Que no vivamos, hermanos, una vida, pues, como dicen por ahí, como caiga, como salga. No, hermanos, hoy nosotros somos el pueblo de Dios y debemos pedirle a Dios para caminar una vida diligente, una vida con temor delante de Dios, sabiendo, hermanos, que nuestros días son una brevedad de tiempo aquí. No somos eternos. No, nosotros no tenemos la vida comprada. Nosotros no sabemos cuánto, hermanos, vamos a partir de esta tierra. Muchas veces, hermanos, nos olvidamos de esto y es necesario que nosotros le pidamos a Dios: Señor, enséñame a contar mis días, Señor. Yo no sé cuántos años tenga usted, hermano, pero déjeme decirle, ¿verdad? Con que usted haya pasado de los 40, hermanos, ya estamos a la mitad de lo que dice la palabra del Señor que vamos a vivir. El que tiene 40 y si va a vivir 80, está en la mera mitad. Y el que va a vivir 70, pues ya le falta poquito menos de la mitad, ¿verdad? Entonces hay que ponernos a pensar, hermanos, ¿verdad? Ahora, no sé si por aquí habrá uno de un cincuentón, ¿verdad? Ya le quedan unos 20, 30, ¿verdad? Yo creo que puros jóvenes sabemos hoy en esta tarde aquí. Gloria a Dios. ¿Cuándo dicen gloria a Dios, hermanos? ¿Verdad? Pero hermanos, ¿verdad? Sí, ¿verdad que sí? Dios nos habla por medio de su palabra, hermanos. ¿Verdad? Cuando yo estaba leyendo la palabra de Dios, a mí Dios me hablaba, hermanos. Y déjenme decirle, la palabra de Dios es hermosa. Porque, hermanos, el que la predica, hermanos, cuando está predicando, cuando está leyendo la palabra de Dios, Dios le está hablando. Y cuando la está exponiendo, aún Dios nos sigue hablando por medio de su palabra. Y cuando estoy leyendo la palabra de Dios, hermanos, me río yo solo también. Me río yo solo, así como se ríe usted. A veces me río, a veces lloro. Y de todo, hermanos, ¿verdad? Y doy gracias a Dios, hermanos, porque, ¿verdad? Siempre Dios me ha dado un lugarcito donde poder estudiar, hermanos. Y hoy del lugar donde me moví también, Dios me ha concedido un lugarcito para estar ahí en intimidad con Dios. Y ahí leo la palabra de Dios. Y hermanos, ¿verdad? Ahí me río con Dios, lloro con Dios. Y hermanos, estaba yo mirando la palabra de Dios y digo: Señor, enséñame a contar mis días, Señor, ¿verdad? No crean que este mensaje lo busco y digo, se lo voy a predicar al hermanito que ya lo miro viejito para que se prepare. No, hermanos, no. Yo leo la palabra de Dios y Dios pone en mi corazón y dice: este mensaje quiero que tú lo prediques. No lo sé por qué, pero Dios sí lo sabe, y Dios quiere que nosotros estemos preparados para la gloria y la honra de su bendito nombre. Dios quiere que vivamos con sabiduría delante de Él, hermanos. ¿Cuándo dicen gloria a Dios en esta tarde, hermanos? Denle un fuerte aplauso al Rey con todo su corazón, hermanos. Ahora, quiero que vayamos finalizando, hermanos, ¿verdad? Si alguien dice: pero ¿cómo le haré, hermano? ¿Cómo? Yo quisiera tener esa sabiduría, pero hermano, a mí se me hace tan imposible, no puedo, no sé cómo. Bueno, vamos a mirar qué dice la palabra de Dios, hermanos, en este pasaje tan conocido que Dios nos habla y nos
recuerda cada vez que lo leemos, hermanos. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6, hermanos. Vamos a leerlo para la gloria y la honra del Señor. ¿Tienen lo que dice Santiago capítulo 1, hermanos? ¿Todo lo tenemos, hermanos? Leámoslo. ¿Cómo dice el versículo 5, hermanos? Y si alguno de vosotros tiene falta de, ¿qué dice, hermanos? De sabiduría, pídasela al pastor. ¿Cómo dice, hermanos? Pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6 dice: pero pida, ¿cómo dice, hermanos? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Oigan qué hermosa la palabra del Señor. Si alguien, hermano, dice: yo no sé, pero a mí me hace falta mucha sabiduría, o yo quisiera vivir una vida sabia, pero me hace falta. Bueno, aquí está el secreto, hermanos. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Este es el secreto, hermanos. Queremos tener sabiduría de parte de Dios. Queremos que Dios traiga sabiduría a nuestro corazón. Pidámosela al Señor, que Él da abundantemente a todos sin reproche alguno. Pero pidamos con fe, no dudando, hermanos, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada de un lugar hacia otro, hermanos y hermanas. ¿Cuánto dice gloria a Dios en esta tarde, hermanos y hermanas? Hermanos que están en esta tarde, en este lugar, Dios, hermanos, nos habla al corazón. Dios quiere tener un pueblo preparado. Dios quiere que nosotros, hermanos, aprovechemos el tiempo que nos queda, hermanos. Yo no sé cuánto tiempo nos quede de vida, o cuánto tiempo quede, hermanos, para que el Señor venga. Pero solamente quiero terminar diciéndole esto, hermanos. Miremos a nuestro alrededor, hermanos, todas las cosas que están pasando, cosas, hermanos, que están sucediendo, señales que Cristo está a la puerta, y es necesario que su pueblo vivamos una vida responsable, una vida, hermanos, conforme a su bendita y eterna voluntad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde, hermanos? Denle un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón, hermanos. Pónganse de pie ahí donde están, hermanos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor, hermanitos. Pónganse de pie ahí donde están, hermanos, y vamos a hablar con Dios en esta hermosa tarde. Yo sé, hermanos, que Dios está aquí. Dios, hermanos, nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Voy a invitarles para que empiecen a hablar con Dios ahí donde están. Los que gusten pasar a este altar, hermanos, vénganse. Hablemos con el Señor, hermanos, en esta hermosa tarde que Dios nos regala. Dios está aquí, hermanos. Hablemos con Dios con todo nuestro corazón. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús en esta hermosa tarde. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra es hermosa, tu palabra es vida. Tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Tu palabra, Dios mío, es luz a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a caminar en sabiduría. Trae sabiduría, trae entendimiento a nosotros, Señor. Mira, Padre, estos jóvenes. Mira, Padre, estos hermanos que se han acercado a este altar. Mira mis hermanos que están ahí en su lugar, Señor. Señor, tú conoces, tú sabes. Padre, glorifícate en el nombre de Jesús. En esta hermosa tarde, Dios mío, en tus manos abandono tu palabra, Dios mío. Danos, Padre, sabiduría. Danos entendimiento para contar cada día que tú nos prestas de vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos, Señor, está tu iglesia. Ayúdanos, oh Dios. Trae sabiduría, trae entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que tuya es la gloria, la honra y la alabanza, Dios mío.
Bendice, Padre, a estos jovencitos, a Gadiel, Señor, Padre, a Natanael, bendícelos, Señor. Derrama sabiduría sobre ellos, derrama entendimiento sobre ellos. Ayúdalos a contar sus días, Señor. Ayúdalos, Dios, a que se acuerden de ti en los días de su juventud, Señor, antes que lleguen los días y los años en los cuales digan: no ten con ellos contentamiento. Bendícelos, Padre. Ayúdalos, oh Dios, antes de ser jóvenes, Señor, profesionales aquí en la tierra, que sean siervos tuyos, que tú, Señor, los uses para la gloria de tu nombre, Señor. Haz de ellos lo que tú quieras hacer, Padre. En tus manos están estos jovencitos. Aguárdalos, cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor. Derrama sabiduría, entendimiento sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Hermanos y hermanas que están hablando con Dios, sigan hablando con su Señor ahí. Ahí está el Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús.